Bueno, buenas noches a todos nuestros amigos de la comunidad Maguen David, de la comunidad Monte Sinaí y de todas las comunidades de México. Es para mí un honor volverlos a ver y presentar a la conferencista que tenemos esta noche, porque teníamos muchas ganas de que estuviera ella con nosotros y la hemos estado buscando. Sabemos que muchos de ustedes la conocen, pero yo solo la voy a presentar como con algo muy corto. Ella es Daniela Greenberg, es licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica en el ITAM. Actualmente se desempeña como consultora de asuntos públicos, donde realiza análisis políticos y estrategias de cabildeo y mitigación de riesgo político para diversas empresas y organizaciones. Trabajó como investigador en el Departamento de Asuntos Internacionales del ITAM, realizando investigaciones sobre Medio Oriente, migración, feminismo latinoamericano y política exterior de México. Participa como experta en temas internacionales en el Financiero, Foro TV y Milenio. Y además, les vamos a dejar en un ratito más sus redes sociales para que la sigan, porque tiene contenido muy importante y muy especial de noticias muy cortas en donde podemos entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Y, y la verdad es increíble tenerte, Dalia. Gracias por darnos esta charla esta noche. Bueno, como todas las noches y como todas las conferencias, Dalia, la verdad, todos queremos escucharte. Entonces, Dalia va a dar su plática, tiene una presentación más o menos como de unos 40 minutos y después vamos a dar tiempo para las preguntas que tengan, así como en el Facebook, como también aquí en el Zoom. Entonces, al final de la plática me voy a meter otra vez contigo para moderar un poco de preguntas y además esta charla se va a quedar grabada en el Facebook de la comunidad. Ahí vamos a compartir también tus redes, Dalia, porfis, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes y aquí nos vemos ahorita de regreso. Buenísimo. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues a darle. Este, pues quería empezar con esta frase que me gusta mucho, que es que la primera como casualty de la guerra es la verdad. Y es lo que estamos viendo un poco ahorita, como siempre que hay una guerra, este, lo primero que se pone en riesgo es las cosas que sí son reales y las cosas que no. Y en esta, sobre todo, como está cargada de muchísimos pues sentimientos e ideologías, muchas veces eso es lo que es preponderante sobre lo que en realidad pasa y lo que en realidad está pasando. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahorita es pues un poquito este de como contexto político de la situación política en Israel y en el mundo, o sea, más o menos contextualizar por qué pasó esto en este momento, más o menos cómo está Israel ahorita y por qué pasó ahorita. Una súper breve explicación de la ola de antisemitismo que estamos viendo y al final hablar un poco de cómo podemos combatir las fake news y pues cómo sobre todo a personas que estamos mucho en redes sociales y que mucho estamos compartiendo en redes sociales y así, cómo le podemos hacer para saber si lo que estamos compartiendo es real o no. Bueno, ya me presentaron, soy internacionalista por el ITAM, trabajo en consultoría política que está más enfocada a política mexicana, pero pues una de las investigaciones más fuertes que hice cuando estaba en el ITAM fue justamente sobre Hamas. Entonces es un tema que me apasiona, me gusta mucho y que hasta antes de que pasara lo de la guerra yo ya había estado hablando de, no de Hamas en específico, pero de política israelí, justamente con lo de la reforma judicial, que es la foto que está aquí arriba. Y pues a lo largo desde el 7 de octubre he estado pues hablando mucho en medios de comunicación y sobre todo en mis redes sociales del tema. Y pues esa soy yo y por eso estoy aquí hoy. Vamos a empezar un poquito con la parte de contexto político. Israel está viviendo una situación ahorita muy compleja políticamente, porque, como dice aquí, tuvieron 5 elecciones en menos de 4 años. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tuvimos 5 elecciones en menos de 4 años? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta inestabilidad política en Israel? Y pues tiene que ver por varias razones que pues Israel, a diferencia de México, es un sistema parlamentario. Entonces,
lo que pasa es que los israelíes, en vez de salir a votar por una persona, como nosotros en México que salimos y votamos por Andrés Manuel López Obrador y tachamos su nombre en la boleta, los israelíes no hacen eso, los israelíes votan por un partido político. Y el líder del partido político mayoritario es el que es el primer ministro. Entonces, cómo funciona es que en el Knesset hay 120 asientos. Y para ser primer ministro necesitas lo que se conoce en Israel como el número mágico, que es el 61. Ese 61, que es el número mágico, es lo que el partido del primer ministro necesita lograr para ser primer ministro. O sea, necesita el 50 más 1. Pero aquí viene el problema. El problema es que en Israel hay todos estos partidos políticos, que son muchísimos. Entonces es imposible que un solo partido político tenga pues el 60 más 1, o sea, 61 votos, 61 asientos en el Parlamento. Entonces lo que pasa en Israel es que el partido político mayoritario, en este caso Likud, necesita hacer lo que se conoce en política como coaliciones. O sea, que se necesita unir con otros partidos políticos para pues llegar al número mágico, que es el 61, y poder formar gobierno. El tema es que hoy Israel está sumamente polarizado, es una sociedad súper polarizada entre la izquierda, derecha, los religiosos, los no religiosos, los partidos árabes. Entonces, ha sido muy difícil que pues se logre en estas coaliciones y que se mantenga el 61. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 4 años y por lo que han habido 5 elecciones en 4 años es porque ya tienen el 61 y ya logran mayoría para ser primer ministros y de la nada un parlamentario se enoja por alguna razón, el parlamentario se baja y entonces ya no hay el número mágico de 61 y se tienen que convocar a nuevas elecciones. Y este conflicto se da porque hay una sociedad muy polarizada en donde pues no hay una mayoría muy clara en Israel. Entonces, pues Netanyahu en las elecciones de noviembre de 2022 llega al poder por sexta ocasión y para lograrlo lo tiene que hacer con una coalición de extrema derecha, con la coalición más de extrema derecha de la historia del país. Y entonces se une con estos partidos ultra religiosos, ultra conservadores, y eso ha llevado a tener una política un poco más represiva hacia los palestinos. Entonces, eso ha generado pues temas como que las poblaciones palestinas se sienten pues más oprimidas y poco a gustas en Israel, porque pues esta coalición de extrema derecha el ser de extrema derecha en Israel muchas veces pues viene con una mentalidad más anti derechos de los palestinos y anti la solución de 2 estados, etcétera. Entonces esto ha generado muchas presiones. Y pues hay muchísima división interna en Israel y eso también hace que el gobierno esté muy debilitado, ¿no? Por esto que les digo de que han habido muchas elecciones y que en realidad no hay una mayoría muy clara y no hay una aprobación muy clara hacia Netanyahu, eso hace que pues Israel esté bastante debilitado a nivel político y también pues a nivel de pues que el gobierno no tiene tanto poder porque está muy debilitado, no tiene tanta aprobación y eso va a llevar a lo que ocurrió el 7 de octubre, que ahorita voy a eso. Este, esto, justamente en enero, Netanyahu llega en noviembre y en enero llega al gobierno con una reforma judicial en donde, como les expliqué, que el líder del Parlamento es el primer ministro, entonces no hay una división muy clara entre el legislativo y el ejecutivo, como lo tenemos en México, que pues se supone, ¿no? En México tampoco está tan dividido, ¿no? Pero se supone que en México pues son totalmente independientes los tres poderes. En Israel no, porque en Israel el Parlamento pues depende directamente del primer ministro, porque para ser primer ministro necesitas tener mayoría en el Parlamento. Entonces, el único contrapeso que existe en Israel es la Suprema Corte. Y Netanyahu llega con esta reforma judicial
que busca debilitar, en resumen, a la Suprema Corte. La Suprema Corte en general ha tenido un tinte mucho más progresista. Gracias a la Suprema Corte, pues en Israel hay todos estos derechos de la comunidad LGBT, por ejemplo, también muchos derechos de cómo han hecho declaraciones en contra de la discriminación de los árabes musulmanes en Israel. Entonces es una corte bastante progresista cuando la comparas con el gobierno de Netanyahu. Entonces a Netanyahu no le cae bien y hace esta reforma judicial en donde la busca debilitar, y debido a eso se hacen las manifestaciones más grandes en la historia del país, en donde alrededor de 1.5 millones de personas salen a marchar en contra de Netanyahu. Esto nos muestra cómo el gobierno hoy está bastante debilitado, cómo la sociedad está súper polarizada. De hecho, en estas manifestaciones hasta hubo gente que se salió del ejército en manifestación. Entonces, eso nos hace entender por qué en este momento Israel estaba tan vulnerable, ¿no? Y pues como les dije, que pues Netanyahu llega al poder con esta coalición de extrema derecha, y pues son partidos que están a favor de los asentamientos en el West Bank. Entonces, en general, la política de Netanyahu ha estado enfocada en el West Bank. Entonces ha estado enfocada en pues ir poniendo más asentamientos, un poco ir moviendo a las poblaciones palestinas de posiciones claves en el West Bank. Entonces se dice que los ojos del gobierno estaban en el West Bank y no en la Franja de Gaza. Entonces, esta es otra explicación de por qué estaba tan descuidada la Franja de Gaza, porque pues el gobierno de Netanyahu ha estado tan enfocado ahí y ha tenido mil problemas con, con las poblaciones palestinas en el West Bank. Entonces, esta es otra razón por la que pues se dice que Netanyahu estaba enfocado más en el West Bank que en la Franja de Gaza. Y pues sumándole a que es un gobierno que está muy debilitado, que no tiene aprobación, que de hecho el 70% de los israelíes desaprueba el gobierno de Netanyahu, pues todo esto es un caldo de cultivo para que sea un momento en donde Israel estaba en una situación de vulnerabilidad y se presta a que ocurra lo que ocurrió, la tragedia horrible que ocurrió el 7 de octubre. Y también el contexto internacional suma a todo esto, y también como a la necesidad de jamás de hacer un ataque en este momento. Y no sé si se acuerdan de esto, que son los acuerdos de Abraham, que Donald Trump, cuando llega al poder, promete que va a buscar, pues, como tranquilizar las relaciones en Medio Oriente, y empieza a hacer estos tratados con países como Arabia Saudita, digo, perdón, como Emiratos Árabes y como Bahrein, y estaba en puerta un tratado de, no se llama tratado de paz porque no están en guerra, sino como de relaciones, como para tener relaciones, empezar a tener relaciones diplomáticas, o sea, que haya vuelos, que haya una representación de tipo una embajada, con Arabia Saudita. Y aquí viene el gran problema, porque estos dos, que son Arabia Saudita e Irán, se les llaman las dos potencias en Medio Oriente. Por un lado, Arabia Saudita es la gran potencia sunita, Irán es la gran potencia chiita, y estos dos no se caen bien, se odian. Están súper peleados de toda la vida, literal, un poquito como para entender la diferencia entre sunitas y chiitas. Eh, los, cuando se muere Mahoma, se habla como de quién va a ser el sucesor del Islam, y los chiitas, o sea, Irán, creen que el sucesor de Mahoma tiene que ser línea directa, o sea, tiene que ser familia de Mahoma, o sea, que creen en Ali, que es el sobrino de Mahoma, y los de Arabia Saudita, o sea, los sunitas, creen que puede ser cualquier persona que crea en el Islam. Entonces, desde ahí empieza una división interna en el Islam, y
Entonces, Irán, que como saben es el peor enemigo de Israel, el peor, no hay nadie que odie más a Israel que Irán. Entonces, imagínense Irán lo que piensa cuando se entera que Israel quiere hacer un tratado de relaciones con Arabia Saudita, su otro peor enemigo. Entonces dice, no, o sea, mi peor enemigo Israel no puede hacer un tratado de relaciones con mi otro peor enemigo Arabia Saudita. O sea, eso no puede pasar. Entonces, eso también propicia a que ahorita sea un momento pues en donde Irán ve una oportunidad de frenar ese tratado entre Israel y Arabia Saudita y pues eso lo hace pues impulsando el ataque de Hamas. Irán es el principal financiador de Hamas y aquí podemos ver un poco la división entre chiitas y sunitas. Irán, como ven, es el gran poder chiita. Irak es como mitad y mitad, más o menos. Líbano es un caso bien interesante porque también hay muchísimos cristianos. Y si se fijan, lo interesante aquí es que Gaza y Cisjordania son sunitas. Y Hamas, que Irán, que es chiita, es el principal financiador de Hamas. Y esto es muy raro, ¿no? O sea, ¿por qué los chiitas que no se caen bien con los sunitas? Entonces, ¿por qué apoya a Hamas, que son sunitas? Y pues la explicación aquí es algo que a los internacionalistas nos gusta decir mucho, que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces aquí, aunque los sunitas no me caen bien, Hamas es mi bestie, mi mejor amigo, porque pues es el enemigo principal de Israel. Entonces, aunque sean sunitas, Irán los apoya. Y más o menos cómo está Palestina ahorita, pues Palestina está dividido en dos, que son la Franja de Gaza y Cisjordania, y estos dos no están controlados por la misma autoridad. La Franja de Gaza está controlada por Hamas y Cisjordania está controlado por la Autoridad Nacional Palestina. Y aquí están un poquito las diferencias de estos dos grupos. Eh, por un lado, la Autoridad Nacional Palestina sí reconoce al Estado de Israel, pero jamás no reconoce al Estado de Israel e incluso en sus estatutos llama a la destrucción del Estado de Israel. La Autoridad Nacional Palestina es un movimiento secular, o sea, es un gobierno que no basa pues, su ideología en el Corán, mientras que jamás pues basa su ideología en el Islam y pues los analistas lo encasillan en lo que se conoce como islamismo político militante. Ahorita voy a explicar bien eso. La Autoridad Nacional Palestina es la que es reconocida a nivel internacional como el representante legítimo de los palestinos, es el que tiene un estatus de observador en la ONU, es el que se sienta a negociar con los países, etc. El partido político líder de la Autoridad Nacional Palestina se llama Fatah, que es como el ala política, y pues el líder, que es el que ya todos conocemos, que es Mahmoud Abbas, que pues ya está bien viejito, como que ya no pinta mucho, ya está muy grande. Y pues jamás es considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, pero no es considerado terrorista por todos los países. Y pues el líder se llama Ismail Haniyeh. Y pues, ¿por qué se le llama un islamismo político militante? Porque es un partido político, es un gobierno y también es un grupo terrorista. Entonces, esto es súper interesante para entender a Hamas, porque no podemos solo analizar a Hamas como una organización terrorista, porque Hamas es muchas cosas más, además de una organización terrorista, porque es un partido político y también es un gobierno. Es el que se encarga de, pues, que todo funcione en la Franja de Gaza. No funciona muy bien, ¿no? Pero es el que gobierna la Franja de Gaza y también ha funcionado como partido político porque ganó elecciones. Ahorita voy a eso justo. Y les quería poner aquí la definición de terrorismo y por qué sí podemos considerar jamás un grupo terrorista. Y pues es un mecanismo diseñado específicamente para atraer la atención y provocar un impacto psicológico. Es una forma de guerra psicológica
quieren que sus acciones sean televisadas y no están tan interesados en confiscar propiedades o matar personas como en comunicar su mensaje. Usan la violencia como medio, no como fin. O sea, el fin es causar terror, el medio es matando, secuestrando, violando. Entonces, y esta definición yo la tenía en mis trabajos de mi carrera hace mucho y justo la saqué ahorita para hacer esta presentación y me llamó muchísimo la atención porque es justo lo que vimos, por lo menos las primeras semanas, justo cuando entraron a Israel y secuestraron a las personas en la fiesta y en el kibutz y todo, como lo que se difundía y lo que todo el mundo estábamos viendo en redes sociales, eran estas imágenes horribles de pues estas mujeres israelíes secuestradas en la Jeep, sin ropa, que se difundían todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿quién difundió esas imágenes? Obviamente jamás, jamás eso quería, que todos, y todos caímos un poco, todos difundimos estas imágenes que nos causaron terror y ahorita como que ya se nos pasó un poquito, ¿no? Ya estamos como más tranquilos, pero por lo menos, o sea, bueno, no, pero por lo menos las primeras semanas, de verdad que yo sí sentía todo el tiempo terror y, y todos estábamos de que pues, sentíamos terror psicológico y eso era justamente lo que quería lograr y no nada más nosotros como judíos que tenemos una conexión con Israel, sino en general en todo el occidente había un terror psicológico por otro ataque terrorista, o sea, tuvieron que sacar muchísimas veces a gente del Louvre, del aeropuerto, de París, ¿no? O sea, como que había como este miedo constante y eso es justamente lo que quería hacer jamás. Aquí les puse cómo quedan las elecciones de 2006, que si se acuerdan, en 2005 sale Israel de la Franja de Gaza, es la desconexión de la Franja de Gaza. En 2006 se convocan a elecciones en donde jamás gana más votos que Fatah, que es el partido político de la Autoridad Nacional Palestina. Y entonces, pues es interesante, ¿no? Como un grupo terrorista, pues también tiene legitimidad y se ve aquí su legitimidad en el pueblo palestino, que a ver, esto pues, me tendría que quedar 2 horas hablando de por qué tiene legitimidad, pero se los resumo. O sea, en resumen, desde que son los acuerdos de Oslo, eh, la autoridad palestina empieza a perder como legitimidad porque se sienta a negociar en la mesa con los dos principales enemigos del pueblo palestino, que son Israel y Estados Unidos, y como que lo empiezan a ver como débil, como que no logra darle una respuesta a pues, las exigencias del pueblo palestino, y esa es una razón de por qué empieza a perder mucha legitimidad, y la otra es porque son súper corruptos, súper, súper corruptos. Entonces jamás surge como esta nueva como forma de política no corrupta, que a ver, hoy jamás es muy corrupta, pero en el 2006 no lo era. Hoy jamás ya pues ya los líderes son muy corruptos y hay muchísimos escándalos de corrupción, pero en su momento no lo era. Y surge como pues sí, como esta opción, esta mejor opción no corrupta. Eh, Y también es importante hablar de la yihad islámica porque hoy hay algunos de los secuestrados de Israel están bajo la yihad islámica, no bajo Hamas. Y este ataque terrorista del 7 de octubre no lo hizo solo, no lo hizo Hamas solo, lo hizo con la yihad islámica, que a veces se caen bien y a veces no, pero ahorita sí se caen bien, que también está en la Franja de Gaza, también busca la destrucción de Israel, tiene muchísimo menos poder que Hamas. Es considerada una organización terrorista igual por Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí les quiero contar algo súper interesante. En mayo de 2023 fue el último enfrentamiento que hubo con la yihad islámica, que no sé si se acuerdan, pero mandaron unos misiles. Y yo me acuerdo, porque yo justo hablé de eso en la tele cuando pasó eso en mayo de 2023. Y yo me acuerdo que me preguntaron, ¿y jamás qué? ¿Por qué jamás no se metió?
en este enfrentamiento de mayo de 2023. En ese momento creíamos todos que era porque Hamas no tenía interés de meterse. Hoy vemos que estaba mandando esa señal, que estaba mandando una falsa señal de que no tenía interés de meterse cuando hay registros de que hace año y medio ya estaban planeando el ataque que hubo contra Israel. Entonces, en mayo de 2023 parece que ese ataque de la yihad fue planeado, entonces mandaron un par de misiles y como que Israel estaba de que, y jamás se va a meter, y jamás no se metió. Entonces todos estábamos de que, pues ahorita jamás no quiere un conflicto con Israel. Pero pues claro que eso era la señal que estaban mandando, porque en mayo de 2023, claro que ya habían planeado lo que hicieron en octubre. Y pues pasando un poco a lo que nos toca vivir a nosotros en México y lo que estamos viviendo los judíos en la diáspora, es lo que se conoce como neoantisemitismo. El neoantisemitismo, o sea, el antisemitismo, como lo estudiamos de la Segunda Guerra Mundial, pues es un antisemitismo que está basado en la religión, un poco también en la raza. El neoantisemitismo es este antisemitismo que está relacionado con Israel y es bien complejo y es algo que siento que a todos nos está costando mucho trabajo ahorita, ¿no? Como de, oigan, nosotros no tenemos nada que ver con lo que está haciendo Netanyahu. Nosotros en México no tenemos nada que ver con lo que está haciendo Netanyahu. Y, y es este como antisemitismo que es como decir todos los judíos sionistas que apoyan la ocupación palestina y que apoyan el genocidio. Entonces, lo que hace Israel nos pega a todos nosotros como judíos en la diáspora y ese es un nuevo tipo de antisemitismo que es súper difícil de dónde está la línea, y eso quiero explicarles ahorita dónde está la línea entre qué sí es una crítica válida al Estado de Israel y qué sí es, y qué es antisemitismo. Y aquí pues les puse un poco ejemplos de pues cosas que han pasado de antisemitismo, ¿no? O sea, marcar las cosas con una estrella, pues es claro antisemitismo, poner una bandera de Israel con el símbolo nazi, claro que es antisemitismo, amenazas de bomba a escuelas judías es antisemitismo, entonces estas no son críticas válidas al Estado de Israel. Y no todos los comentarios anti-Israel son antisemitas. Entonces, ¿cuáles sí son? Y vamos a hablar de lo que se conoce como la regla de las 3 Ds. Entonces, para saber si un comentario anti-Israel también es antisemita, usamos estas 3 reglas. Entonces, si cumple alguna de estas 3, es antisemitismo. Entonces, demonización. La demonización es como cuando criticamos mucho más a Israel de lo que criticaríamos a cualquier otro país, ¿no? O sea, como, no, Israel es un estado genocida, es un estado apartheid, o sea, como demonizamos al Estado de Israel como si fuera mucho peor que cualquier otro país, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Israel es un país como todos, que está en una guerra y que actúa para defenderse y no es eh, o sea, a veces se le demoniza además, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que lo que hace Israel es igual a lo que hicieron los nazis, no, pues es una demonización, ¿no? Es algo exagerado. O sea, cuando se exagera lo que hace Israel, cuando no se le juzga igual porque es un estado judío, eso es antisemitismo. Y luego, dobles estándares, por ejemplo. Dobles estándares es, este, por ejemplo, no haber dicho, no decir nada, decir que México no tiene que romper relaciones con Rusia, pero decir que sí las tiene que romper con Israel, ¿no? Esos son dobles estándares, es como, no, o sea, si estás hablando de ocupación y así, entonces, y estás hablando de una guerra, entonces también tienes que hablar de Rusia igual de como hablas de Israel, o por ejemplo, denunciar las violaciones a derechos humanos que hace Israel, pero no denunciar las que hace China, y no denunciar las que hace Cuba, no denunciar las que hace Venezuela, ¿no? Entonces, estos dobles estándares, ¿no? De solamente yo voy a criticar las violaciones de derechos humanos que hace Israel, pero las otras, no, esas no, porque Israel es un estado judío, entonces
Entonces ahí está arraigado el antisemitismo. Y muchas veces, o sea, también algo que quiero transmitir es que muchas veces la gente en serio no se da cuenta de que están diciendo algo antisemita. A veces es inconsciente, pero pues también está en nuestra labor con gente no judía poder explicar por qué eso sí es antisemitismo. Y la última D es la de deslegitimización. O sea, por ejemplo, la frase from the river to the sea, pues es pues borrar a Israel del mapa, porque es del mar Mediterráneo al río Jordán, bye, borras a Israel del mapa, ¿no? O sea, deslegitimarlo, decir que Israel no es un estado legítimo, decir que Israel no merece existir, que Israel es ocupación, ¿no? Que no se creó como cualquier otro país, como una guerra. O sea, y es algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, dime un solo país que sus fronteras no se hayan creado con una guerra. No existe. O sea, todos los países, todas las fronteras se han creado con una guerra. Así es. Y deslegitimar el derecho de los judíos de tener un Estado, eso es antisemitismo. Entonces, para los que dicen que el antisionismo no es antisemitismo, yo no estoy de acuerdo. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que puede ser antisionista sin ser antisemita. Yo creo que no. O sea, yo creo que negarle a los judíos el derecho a tener un Estado es por sí solo antisemita. Algo que a mí me gusta mucho dar en todas las pláticas que doy, porque a mí me ha servido mucho cuando voy a algún debate o cuando pues el también que las personas del otro lado me escuchen es tener empatía. Y les quiero contar una historia que a mí me cambió la perspectiva del conflicto y, y es que en la guerra del 48, para nosotros la guerra de independencia, para los palestinos la catástrofe, pues hay desplazamiento de poblaciones palestinas por varias razones, ¿no? Hay unas pues que se tienen que ir por seguridad, hay otras que sí se tienen que ir porque las corrieron. Y lo único con lo que se quedan es con las llaves de sus casas, ¿no? O sea, se tienen que salir de su casa rapidísimo porque era una guerra y con lo único que se quedan es con las llaves. Y hoy las llaves son el símbolo de la liberación de Palestina. O sea, hoy los palestinos tienen en sus casas colgados las llaves de sus abuelos. Hay muchos palestinos que tienen collares con una llave. O sea, se volvió como el símbolo. Y pues yo cuando escuché esta historia, eh, lo único que yo pude pensar es en nosotros como judíos y cuántas veces nosotros no nos sacaron de nuestras casas y con lo único que nos quedamos fueron con nuestras llaves. Lo vimos en la Inquisición, en el Holocausto, en los pogroms, en miles y millones de ocasiones en las que los judíos nos hemos tenido que salir de nuestras casas y solo quedarnos con las llaves. Y pues a mí me gusta mucho contar esta historia porque desde que yo logro transmitir con el otro que tengo empatía y que puedo entender el otro lado, mis argumentos a favor de Israel han sido mucho más fuertes y contundentes. Y algo que me gusta mucho transmitir es que no porque entendamos al otro, eso significa que ya no podemos defender a Israel. Para mí que es todo lo contrario. O sea, el tener la capacidad de entender el otro lado y aún así poder defender a Israel y tener argumentos a favor de Israel, eso hace que el otro lado también me escuche, porque muchas veces cuando nosotros nos ponemos a la defensiva y decimos Israel es perfecto y no hace nada mal y los palestinos no sufren y entonces pues el otro lado no nos escucha. Entonces, cuando nosotros mostramos empatía y mostramos que entendemos el otro lado, pues también la otra persona nos escucha y nuestros argumentos son pues más escuchados y mucho más válidos del otro lado. Entonces, eso me gusta mucho decir. Y mi papel en México, en las diferentes pláticas que he dado me han preguntado mucho como, ¿y yo qué puedo hacer? Y creo que mucho nuestro papel en México es el tema de la información y
por eso empecé con la frase de The first casualty of war is truth. Y pues creo que nuestro papel en México es difundir esa truth, o sea, difundir esa verdad, porque la información es nuestra mejor arma, no el odio, no el resentimiento, no el subir post así porque sí, sino realmente informar. Eso para mí que es nuestra mejor arma. Mm, Y lo que ha sido preponderante en esta guerra fuera de México, digo, fuera de Israel, han sido las fake news. Y todo lo que se difunde, que ya nadie sabe que sí es verdad, que no es verdad. Entonces, yo les quería compartir un tip de cómo saber qué cosas sí son verdad y qué cosas son fake news. Y nosotros muchas veces en caliente, así vemos un video en redes sociales y decimos de que, sí, lo voy a compartir. Y luego capaz ese video ni era de Israel ni era de Ucrania. Pasó eso con un video que había de unos niños en unas jaulas que no eran en Palestina, o sea, no eran en Gaza, era en Ucrania. Entonces, entonces, ¿cómo podemos tener un poco más de conciencia de lo que compartimos? Y a mí me gusta mucho este método que se llama método SIFT, que pues el primer paso es stop, entonces es como lo veo. Entonces, a veces en vez de nada más compartir, es frenar, pensar, ¿tiene sentido esto? O sea, es algo que tiene sentido. O sea, muchas veces, a veces vemos cosas y luego las publicamos y luego decimos, ay, no, como que no tiene sentido, capaz es mentira. Entonces, el podernos detenernos primero y decir, ¿tiene sentido? Eso ya ayuda muchísimo. Luego, la segunda es investigar. Pues investigar quién subió eso, ¿no? ¿Quién lo difundió? Pues investigar al medio o a la persona, ¿no? O sea, si lo subió de que, pues la Embajada de Israel, pues es real. Si lo subió, por ejemplo, pues una persona que es reconocida, que habla sobre el tema, no sé, por ejemplo, Mauricio Meshulam, pues también es verdad, ¿no? A ver, o sea, todos nos podemos equivocar, pero pues investigar quién lo está difundiendo ayuda mucho, ¿no? O sea, si lo subió un periódico, pues investiga el periódico, ¿no? O sea, capaz es un periódico falso que ni existe, o es una cuenta en Instagram, o sea, luego yo veo que comparten cosas y me meto a la cuenta en Instagram y es una cuenta de quién sabe quién, ya sabes, o sea, quién sabe si lo inventó, si no lo inventó. La tercera, Find, que esa yo la uso mucho, es, no sé, veo el video este de los niños en una jaula y digo, a ver, pues me voy a meter a internet a buscar niños secuestrados en una jaula. Y pues me sale que es de Ucrania. Y digo, pues no es en Gaza, es en Ucrania. Entonces, no voy a compartir este video porque no es. Pero, pues esto requiere de trabajo, ¿no? Requiere de decir, pues voy a buscar en internet la noticia, a ver, pues si sí es de Palestina o no es de Palestina. Eh, y pues la cuarta es lo que es trace, que es rastrear la fuente original, o sea, este, quién fue la primera persona que subió eso, ¿no? O sea, si la primera persona fue, por ejemplo, yo qué sé, IDF, pues es real, ¿no? O sea, IDF lo subió. Y también, pues, evaluar también como el tinte político de la persona que lo sube. O sea, también Al Jazeera, que es este periódico que es muy, muy pro-Palestina, anti-Israel, financiado por Qatar, pues obviamente lo que ellos suban va a tener un tinte anti-Israel y hay que saber eso, hay que saber que todo lo que ellos suben es anti-Israel. Por otro lado, si lo sube el IDF o el gobierno de Israel o la embajada de Israel en México, pues también hay que saber que también tiene un tinte y una posición política y que no es lo mismo lo que sube Fox News, que va a defender a Israel en general, que lo que sube CNN, que no va a defender a Israel, ¿no? Entonces, saber un poco el tinte ideológico que tienen los periódicos, porque todos los periódicos tienen un tinte ideológico. Y algo también que a mí me gusta mucho hacer y que los invito también a que lo hagan es
no se queden solo con la información de un lado. O sea, no podemos solo informarnos con el IDF. No, no podemos. O sea, es bien importante ver el otro lado y bien importante ver qué publican los periodistas palestinos, qué publica Al Jazeera, ¿no? O sea, qué están diciendo del otro lado. Y así, con todo el panorama, nosotros podemos formar nuestra propia opinión y decidir qué subimos y qué no subimos a nuestras redes sociales. Y pues ya, eso es lo último. Lo último es un llamado a que me sigan en mis redes sociales, que no solo hablo de Israel para nada, o sea, yo ni hablaba de este tema hasta que pasó, bueno, hablaba un poquito, ¿no? O sea, pero no como ahorita. Ahorita he estado subiendo muchas cosas de Israel y seguiré subiendo muchas cosas de Israel, más desde el tema, pues, de análisis político, internacional, de geopolítica y así. O también he hablado mucho del tema de antisemitismo en mis redes y pues hablo también de otras cosas, de política mexicana sobre todo, que es a lo que me dedico ahorita como comercial. Estoy haciendo cosas muy padres para las elecciones de 2024 en México, para fomentar el voto de los jóvenes y pues para como transmitir la política mexicana de una forma accesible y fácil en videos muy cortos, que es lo mismo que hago también cuando hablo sobre Israel y Palestina. Y pues eso es todo. Creo que va a haber como un espacio para preguntas, Karen. No sé si alguien te haya mandado Aquí algo. estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pues la verdad, yo creo que todos, y o sea, me imagino que no todos los que están aquí metidos pueden hablar, pero yo sí estoy muy sorprendida contigo, digo, ya no tanto porque te he escuchado, pero sí me causa mucha emoción tener enfrente a alguien tan joven y nuestra que tenga información tan clara, tan certera, o sea, te podemos entender y bueno, muy orgullosa de ti, Dalia, y pues gracias. Gracias. Tengo poquitas, no subieron muchas, pero por ejemplo, cuando nos explicabas que un grupo terrorista al final nos explicaste algo así como que su fin no es no es matar ni violar, sino causar terror. Ujú. ¿Y qué con esto? O sea, quisiera entender cuál es el fin de causar terror. Pues, o sea, son como varias cosas, ¿no? Pero la primera es como demostrar el poder que tiene Hamas, que a veces lo teníamos y parece que Israel también lo tenía bastante subestimado, ¿no? O sea, como que decían, ay, pues como que sí hay movimiento en la Franja de Gaza, pero como que pues no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, mostrar pues el poder y el nivel de fuerza militar y de organización y de inteligencia, ¿no? Que tiene, pues eso pues pone a Israel en una situación de vulnerabilidad. Este, la otra también es como, él causó tanto terror que sabía que Israel iba a reaccionar así, tan fuerte. Y eso lo que hace es que a los ojos de la opinión pública internacional, pues Israel, ustedes pues todos han visto, pero nosotros en la guerra mediática vamos perdiendo. Tal vez vamos ganando en la guerra normal, pero en la mediática vamos perdiendo, porque la gente pues está como, pues yo la verdad sí creo que jamás sabía que Netanyahu iba a responder así, porque Netanyahu no tiene legitimidad por todo lo que les conté, entonces tiene que mostrar su legitimidad y cómo le vamos a mostrar, pues con muchísima fuerza militar y eso hace que pues Israel ya no, pues cada Nos vez deja peor parados nos ante los deja ojos muy de todo mal el mundo. parados a los ojos de la comunidad internacional, que ese es, eso pues le afecta muchísimo a Israel, lo pone pues en una posición en donde pues en donde tiene que cuidarse mucho de todo lo que hace, justificar todo el tiempo lo que está haciendo y, y, y pues eso hace que ante los ojos de muchos Israel pues no deba de existir, ¿no? Y sea un estado genocida y tengan que, ya sabes, entonces pues eso es lo que causa el terror, ¿no? Una reacción del gobierno de Israel tan fuerte que hace que Israel quede muy mal. Y además de lo que ellos sí provocan,
bueno, no sé, pero hay muchos videos de cómo maquillan a las víctimas de por allá y como todo lo del hospital que sí fue Israel, no fue Israel, entonces es como mucho más difícil también defenderse. Entonces, no, bueno. Sí. Nos hablaste de Mahmoud Abbas y mencionaste que ya está muy viejito y que ya ni siquiera pinta. ¿Qué, o sea, se sabe algo de quién va a ser su sucesor, qué va a pasar, qué viene cercano Justo es después un de él? tema, justo es un tema, o sea, es uno de los grandes problemas porque como que al final, o sea, nosotros queremos que la autoridad palestina sea la que tenga poder, no jamás, ¿no? O sea, Claro. queremos que pues, la autoridad palestina sea pues la que tal vez en algún momento sea el gobierno de Palestina y que pueda controlar también la Franja de Gaza y que puedan ser un estado normal. Y lo que ha pasado es que la autoridad palestina está tan debilitada, pues mucho por una falta de liderazgo y también no hay una sucesión clara de Ujú. Mahmoud Abbas. Entonces, eso es súper peligroso porque eso hace pues que jamás tenga más poder, ¿me explico? O sea, como que jamás, si está más organizado, si tiene un líder claro, un líder fuerte, este, y pues sí, eso ha hecho que la autoridad palestina tenga pues menos legitimidad dentro del pueblo palestino y que también se vea muy difícil que ellos sean los que en un futuro vayan a gobernar Palestina y también por eso pues no se ha podido llegar a la solución de dos estados porque ¿quién va a gobernar? No, mucho más Este, peligroso también. sí, Y nos explicaste más o menos cómo son las elecciones en Israel y cómo todo, eso que mencionabas de que casi el 70% de la población no está contenta con Netanyahu, pero en Gaza, bueno, sí nos explicaste también que es más corrupto, mucho más corrupto ahora jamás que lo que fue al principio, que no era así. ajá. Y no sé si alcancé yo a no entender bien cómo se manejan las elecciones ahí, si es que ya llevan tantos años por corrupción o qué es lo que está No pasando han con sus habido elecciones. elecciones del 2006. Son como una dictadura. Ok, Porque como que en Medio Oriente como que las democracias no son el fuerte. sí. Pero hay un parlamento palestino y ahí es donde hay elecciones, pero no han habido desde el 2006. O sea, es como una dictadura. Mm. Ok. Y en cuanto a la empatía, digo, me llama mucho la atención cómo abordas este tema de la empatía y cómo voltear a ver el otro lado, que creo que sí tenemos esa responsabilidad y de informarnos, pero la verdad me agarras de bajada. Hubo una periodista que justo hablaba, sí creo que eran, o sea, después de lo que nos explicas, que sí sería un ataque antisemita y que no, sí creo que hablaba de manera antisemita y cuando le preguntaron, o sea, como que la contraatacaban a esta periodista en el radio, tengo que, no me puedo recordarle el nombre, pero la atacaban otra vez en el radio y le decían, es que tienes que ver fuentes legítimas, fuentes certeras, fuentes que sí se puedan como confiables, y tú nos dices que tendríamos que informarnos también del otro lado, y me gustaría que nos digas de veras qué fuentes sí seguir del otro lado, porque creo que se nos haría como muy difícil escuchar como otra postura. Sí, pues mira, yo sí sigo Al Jazeera y yo sí los recomiendo que lo sigan a ver. Es durísimo, ¿no? Seguir Al Jazeera. Pues tenemos que ser fuertes emocionalmente porque son bien gráficos y tienen una crítica durísima hacia Israel y eso nos duele mucho como judíos. Pero qué tan fake y qué tan no, o sea, No, es pues sí, o como, sea, sí son un medio confiable. Sí tienen o sea, omiten cosas, como, sí, omiten muchas cosas y todo lo van a hacer en contra de Israel, pero lo que dicen sí es real. O sea, no dicen mentiras, pero por ejemplo, o sea, como que no han desmentido lo del hospital, ya sabes. O sea, como que tienen esas cosas que, que pues hay que saber quién lo está diciendo y quién los financia. Está financiado por Qatar, Al Jazeera. Pero es un medio súper importante y muy respetado a nivel internacional. O sea, sí es un buen medio. Y pues también todas las organizaciones de la ONU pues han estado bien en contra de Israel, la verdad, pero no dicen mentiras. Este, o sea, tal vez omiten cosas, o sea, como que no se posicionan a favor de Israel y solamente hablan de lo que hace Israel y no hablan de lo que hace Hamas, por ejemplo, pero estas organizaciones que son muy respetadas como UNICEF, este, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
que pues en general han estado en contra de Israel, pues son fuentes confiables que pues a veces no nos va a gustar lo que dicen, pero son fuentes confiables que podemos escuchar y ver lo que están diciendo, sabiendo también el tinte pues que tienen y que no son pro Israel. Sí, porque no tienen que decir una mentira para como omitiendo alguna verdad. Exacto, o sea, a ver, o sea, por ejemplo, es como Fox News, ¿no? Que es súper republicano y todo el tiempo apoya a los republicanos, no dice mentiras, pero cómo dice las cosas Exacto. apoya a los republicanos, me explico, es como lo dices, pero no dice mentiras, pues es un medio muy respetado. Ujú. Ok. Ya, aquí nada más una última pregunta, creo que de aquí del Zoom, dice Michelle Caltum, si sientes que México y la comunidad judía debería de hacer más ruido apoyando a Israel, como todos los pósters de los secuestrados y todas esas Sí. cosas que, Pues mira, creo que en México estamos en una posición bastante privilegiada en temas de antisemitismo y pues yo creo que hay que seguir lo que hace Comité Central, o sea, lo que diga Comité Central, ¿no? Que Comité Central pues ha recomendado un poco tener un perfil más bajo, que eso nos ha funcionado a lo largo de la historia en México, tal vez no ser tan, em, pues hacer tanto ruido, podría evitarnos a nosotros como comunidad pasar momentos difíciles que tal vez podemos evitar si no decimos nada. Sé que a veces es como muy frustrante, ¿no? O sea, como que queremos ir a pegar pósters por todos lados y queremos hacer muchas manifestaciones, pero eh, pues yo sí creo que a veces como comunidad en grande, pues está bien no hacer como tanto ruido. Algo que yo me gusta mucho decir es que pues no tenemos que hacer una manifestación para cambiarle la perspectiva a la gente. Eso no le cambia la perspectiva a la gente. Lo que le cambia la perspectiva a la gente es sentarte a platicar con alguien sí, face to face. O sea, y algo, o sea, algo que yo hacía mucho con mis amigas de la universidad cuando iba en la universidad y así, era como, pues nada, ¿no? O sea, mostrarles mi lado de la historia y te juro que mis 5 amigas que no son judías de la universidad, pues ellas 5 se lo dicen a sus papás, entonces sus papás se lo dicen a sus tíos y sí, así, es mucho más fácil a lo mejor así cambiarle la perspectiva a alguien que hacer como lo que que dices hacer tú, una una manifestación manifestación grande que nadie ni te escucha, ni te es escucha. verdad. Como que yo creo que uno a uno tenemos muchísimo trabajo que hacer con pues la gente en nuestro trabajo, que no son judíos, pues mucho en las universidades, los chavos tienen una labor enorme en las universidades, cómo van a llevar con sus compañeros en la universidad. Y pues nosotros en el día a día con las personas no judías creo que tenemos una gran labor y de verdad que eh, a veces como nada más pues que nos conozcan y que sepan que somos buenas personas, los judíos, y hacer una buena imagen de los judíos, eso ayuda a veces mucho más que hacer una manifestación enorme y que a veces eso lo único que genera es más odio y que del otro lado quieran hacer una manifestación enorme también. Sí, sí, creo que es lo más importante, pero para eso también, como lo que decías al principio, estar bien informados y seguir redes como las tuyas y nada, tener como una información de veras clara para saber también qué contestar, porque sí, los chavos yo creo que en las universidades son, ahorita la tienen dura esa tarea de Muy veras estar duro. bien informados y saber qué contestar. Ujú. Pero pues yo otra vez te repito que estoy muy, muy orgullosa de tenerte aquí. No, Y muchísimas gracias. yo creo que todos los que te pudimos ver, ojalá que nos podamos ver, primero Dios, en mejores circunstancias, que todo esto se mejore, primeramente Dios, para bien, para Ay, todos la verdad, lados. sí. Ojalá que podamos Y después hacer un análisis cuando ya todo haya acabado y todo haya salido bien. que sea pronto. Y Sí, pues gracias por estar tan informada, por gracias. ser la fuente de información para muchos de nosotros. Dalia, gracias otra vez. Buenas Gracias. Y noches. cualquier cosa, mis redes sociales están abiertas, me pueden mandar, contesto todos mis mensajes, mándenme Buenísimo. cualquier cosa que necesiten ahí por DM, por mensaje directo en Instagram, contesto todo. Buenísimo, muchas gracias. Igual esta conferencia se queda aquí grabada en el Facebook de la comunidad y en el YouTube, en nuestras redes también. Entonces, gracias, gracias otra vez. Buenísimo, Gracias no, a gracias a todos. ustedes. Buenas noches, nos vemos en la próxima. Bye, Bye. mucha suerte, bye bye.